¿Habéis visto nuestro pianista? De maravilla, ¿eh? Sigue, 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 tú sigue, que lo haces perfecto. Aleluya, tu fidelidad por siempre. Dios siempre es fiel. Aunque nosotros somos muchas veces infieles, pero Dios es fiel. Amén. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué padre es el que no perdona a su hijo? ¿O qué madre es el que no perdona a su hijo, verdad? Te rompe el jarrón más precioso, o la pieza más preciosa que tengas en casa. Y sí, el disgusto te lo lleva. Pero al final acabas abrazando al niño otra vez porque ¿qué le vas a hacer, no? Así es el Señor con nosotros muchas veces. Nos cuida, nos protege, nos ama, nos disciplina, porque Dios al que ama lo disciplina, ¿verdad? Él dice que no nos deja sin castigo, como un padre bueno, porque Dios al que ama castiga y disciplina, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el tema. Vamos por la lección 6, los que estáis siguiendo los temas de los viernes, ¿eh? Y este tema es empezando una relación con Dios. Empezando una relación con Dios. Los discípulos aprendieron del Maestro. Los discípulos aprendieron de Jesús. Él señaló a 12 hombres y ellos aprendieron de día y de noche. 3 años y medio dice que los discípulos, los 12, estuvieron con Jesús. Fíjate, 3 años y medio, quizás apartado de su familia, apartado de sus esposas, porque algunos de ellos estaban casados, como Pedro, ¿verdad? Lo sabemos porque dice que Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro y la sanó, que estaba enferma. Los demás, algunos de ellos eran jovencitos, como Juan, como Andrés, eran jóvenes, ¿verdad? Otros, como Mateo, era un publicano, cobrador de impuestos. Pedro ya era más grandecito, ¿verdad? Con su carácter. Pedro era un hombre de rudo, de carácter. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tenía genio. Cogió la espada y le quiso hacer Pasa que se desvió, porque no fue la oreja, fue la cabeza. Pasa que se desvió y le cortó la oreja a uno, ¿eh? Sabemos que Dios tuvo misericordia de ese hombre y luego le volvió otra vez a poner la oreja en su sitio, ¿verdad? Pero los discípulos aprendieron de Jesús. Pescadores, hombres del vulgo, no eran personas que tenían estudios teológicos, eran personas normales. Él no fue a ninguna academia a buscar a la gente. Eran pescadores, eran agricultores. Hasta un terrorista había en aquella época. Hasta un hombre que se metía en los caminos para meterse con los romanos. Pues Jesús tenía de todo. Y fíjate, así como en la iglesia hay muchos, también nosotros tenemos que aprender también de Jesús. ¿Amén? ¿De quién tenemos que aprender? Tenemos que aprender de Él. Jesús dijo, sed imitadores, imitadme, ¿eh? Y toda buena relación, ¿sabéis cómo crece una relación? Por medio de la comunicación. Cuando se corta la comunicación, se corta la relación. Cuando un matrimonio deja de hablar, hay una barrera. Y esa barrera se hace cada vez más grande. Por eso es muy importante que la relación con Dios tiene que ser por medio de la oración. La palabra oración significa hablar con Dios. Si nosotros no hablamos con Dios, no oramos, nuestra relación con Dios es escasa. Y muchas veces somos tan alejados que no sabemos ni qué decirle al Señor. ¿O te pasa a veces que entra en el ascensor con alguien que no conoce y no sabe ni qué decirle, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Empieza hablando del tiempo. Qué frío hace, qué calor que hace, ¿verdad? Pero cuando conoces a una persona hay relación, porque puedes hablar, puedes comunicarte, hay un acercamiento y conoces a las personas.
Por eso cuando tú te vas acercando a Dios, vas conversando, vas orando con el Señor, a medida que vamos orando, vamos conociendo más al Señor. Entonces tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, problemas, cosas que quizás tú no le das importancia, pero cuando nosotros hablamos con Dios, con una relación cercana, eso se va uniendo, se va haciendo cada vez más grande esa relación con el Señor. O sea que si no tenemos oración, no hay relación. ¿Entendemos? Sin oración no hay relación. ¿Entendemos, verdad? Segunda de Corintios, vamos a hacer que Alberto trabaje. Segunda de Corintios 13, 14. Dice, la gracia. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo. Amén. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean siempre o sean con todos vosotros. Amén. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como los tres son uno, tú puedes hablar con el Padre, tú puedes hablar con el Hijo y tú puedes hablar con el Espíritu Santo. No hay ningún problema. Ahora, ¿a quién le pedimos? La palabra dice que nosotros le pidamos al Padre. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. O sea que la oración no es otra cosa que hablar con nuestro Padre Dios y le vamos a contar nuestras necesidades. Si Jesús vive en nosotros, y podemos acercarnos a Él por medio de nuestra oración, quiere decir que Él nos acepta. Él nos acepta. Hay gente que dice, no, yo no me puedo acercar a Dios porque soy muy pecador. No, cuando tú te acercas a Dios, Él te acepta. Te acepta si vienes en el nombre de Jesús. Amén. Tú no puedes entrar simplemente, no, Él te da acceso. Jesús es el que te abre la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Él te abre la puerta para que tú puedas presentarte delante del Padre. Y cuando tú entras por la puerta, entras por Jesús, tus pecados ya han sido perdonados. Por eso puedes presentarte delante de Dios. Cada vez que tú oras presentándote delante de Dios, tú estás confiando de que Dios te ha perdonado tus pecados. Muy importante que lo entiendas. Porque si tú crees que eres un pecador, tú te vas a alejar. Tú te vas a esconder. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Ya no se acercaron a Dios, se escondieron. Por eso cuando tú te acercas en oración a Dios confiadamente, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para pedir misericordia. Entonces te tienes que acercar confiadamente. Tú no puedes decir, no, Dios no me va a escuchar porque soy un pecador. Cuando tú con humildad te acercas al Señor, tus pecados ya están siendo perdonados por el Señor. Porque vienes arrepentido. Tú no vienes con soberbia delante de Dios. Amén. Mira, hay gente que dice, pero si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo yo que pedirle a Dios? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que pedirle? Porque pedir a Dios es un gesto de humildad. Pedir a Dios es dependencia de Dios. Es rebajar tu orgullo para decir, Señor, yo te necesito. Por eso le pides al Señor. La oración es, Señor, yo sé que dependo de ti y necesito de ti. Por eso le pedimos al Señor, porque sabemos que Él está en el cielo. Nos dice, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Él está en el cielo, pero nosotros estamos en la tierra. Quiere decir que estamos orando a un Dios todopoderoso que está en el cielo y nosotros necesitamos porque estamos en la tierra, somos gente necesitada. Entonces cuando oramos estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios. Eso es muy importante. Además la oración hace que nuestra relación con Dios se vaya haciendo cada vez más grande y mejor. Mirad, por medio de la oración no solo le pedimos, sino que también intercedemos por las necesidades de otras personas. No pedimos solamente por nosotros, pedimos también por los demás. Yo no sé lo que hace el Señor, pero a veces vienen peticiones al grupo y luego vemos respuestas rápidas. ¿No lo habéis fijado? Que la mayoría de las veces de las peticiones que han puesto los grupos estamos viendo respuestas
estamos viendo respuestas, pero respuestas buenas, ¿eh? El abuelo de Luisa, fijaros, los médicos decían que era grave, que era muy grave, muy grave, y al final vemos que no ha sido prácticamente nada, ¿verdad? Estamos viendo que cuando nosotros oramos, cuando nos ponemos de acuerdo en oración, aunque sean solamente 5 minutos, aunque sean 2 minutos, aunque sea acordarte, cuando tú pones las manitas en ese momento que tú dices vamos a orar, ese momento cuando tú estás orando simplemente le pides, Padre, Señor, te pido por esta persona, te pido por este hombre, esta mujer, este niño, simplemente esa pequeña oración, ya está el Señor escuchando la oración, porque a veces no hace falta hacer oraciones muy largas, porque Dios nos conoce y Dios sabe las peticiones de nuestro corazón. Amén. O sea que por la oración no solo pedimos, sino que también intercedemos por las necesidades de otras personas. Y la intercesión es un ruego, un clamor por los enfermos, los necesitados, por los que aún no conocen la salvación. Esa es intercesión. Mirad, cuando Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Abraham, ¿cómo no le voy a decir a Abraham, a mi siervo, lo que voy a hacer? Entonces le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado tan grande que hay en esas dos ciudades. Entonces, ¿qué pasaba? Lot, que era el sobrino de Abraham, estaba en Sodoma, juntamente con su esposa y juntamente con sus hijos, con sus hijas. Entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma y le dice, Señor, yo sé que tú vas a destruir esa ciudad, pero si encuentras 100 justos, ¿cómo es posible que tú destruyas a los justos con los injustos? Y entonces el Señor le dice, si hubieran 100 justos, por esos 100 justos yo no destruiré la ciudad. Entonces Abraham sigue intercediendo, pero Señor, perdóname, pero ¿y si hubieran solamente 50? Y el Señor le dice, si hubieran 50 justos, por esos 50 justos yo no destruiré la ciudad. Y él sigue intercediendo, pero Señor, perdóname que insista, pero ¿y si hay 20 justos? Si hubieran 20 justos, le dice el Señor, yo no destruyo la ciudad. Y ahí sigue Abraham hasta que se quedó ahí con 10 justos. Pero, ¿sabéis qué hizo el Señor? Avisó, por medio de ángeles, avisó a Lot, a su esposa y a sus hijas, para que salieran, para que huyeran de la ciudad de Sodoma. Fíjate que Dios fue bueno y Dios escuchó el clamor de Abraham y sacó a los justos de Sodoma para no destruirlo, pero puso una condición y le dijo, no miréis para atrás, no miréis para atrás. Dice que la mujer de Lot, teniendo todavía ese deseo de mundo que había dejado, porque el mundo es muy atractivo. El mundo es atractivo, no digamos que el mundo es atractivo, el mundo es muy atractivo. Y la mujer de Lot dice que giró y se convirtió en estatua de sal. Ahí se quedó. Entonces quedó Lot con sus 2 hijas, que fueron los que se salvaron de la ciudad. Mirad que Dios no destruye y Dios no juzga igual al justo y al injusto. ¿Y sabes quiénes son los justos? Porque dice la palabra que no hay ni un solo bueno, no hay un solo justo. Justos son los que han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Justos no son por nuestras buenas obras, porque por nuestras buenas obras nadie puede ser salvo. Por nuestras propias obras nadie puede ir al cielo. Por nuestra propia bondad, el hecho que tú digas, no, es que yo soy muy bueno. No hay nadie bueno, solamente uno bueno. Justos hemos sido hechos, porque el justo murió por los injustos. Y cuando Él muere en la cruz, nuestra injusticia fue transformada en justicia y ahora somos la justicia de Dios. Por eso es la gracia de Dios en la que viene a nuestras vidas. ¿Qué gracia? Gracia es un don, gracia es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo da sin merecerlo. No merecíamos el cielo, merecíamos el infierno, pero Dios nos da su bendición. Ahora Cristo, Jesús, clava todas las maldiciones de la ley, las tiene clavadas en el madero, para que nosotros no recibamos la maldición, sino recibamos la bendición de Dios. Amén. Entonces, muchas veces en nuestra vida han ido por caminos equivocados porque hemos andado
alejados de Jesús. Pero cuando nos acercamos a Jesús, la bendición de Dios empieza a venir a nuestras vidas. Porque dice que todas estas bendiciones te seguirán, dice Deuteronomio 28, si fueres obediente al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Nadie puede ser obediente al 100%. Nadie puede ser obediente al 100%. El único obediente fue Jesucristo. Entonces la bendición de Dios viene por medio de Jesús, viene a nuestras vidas. Todos los regalos, todo lo que Dios tiene para nosotros viene por esa puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, viene por Jesús. Por Jesús viene la bendición del cielo, viene la salvación, viene la sanidad, viene el perdón de pecados. Por Jesús, por Él vienen todas las cosas. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos confiadamente al Señor. Tenemos motivos para darle gracias, ¿verdad? Pues dale ese aplauso al Señor por Él, por todo lo que ha hecho Él en la cruz. Los discípulos en cierta ocasión le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿No nos gustaría a nosotros también que Jesús nos enseñara a orar? Pues Él tiene la oración perfecta por la cual podemos aprender a orar. Eso es muy importante. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate que no le dijo ese discípulo, enséñanos a predicar. No les dijo, enséñanos a sanar. No les dijo, enséñanos a hacer milagros, a echar fuera demonios. Les dijo, enséñanos a orar. Porque cuando tú empiezas a orar, todas esas cosas vienen a tu vida. Porque la oración es como cuando tú pones el móvil a la noche a cargar, ¿verdad? ¿Cuántos ponéis el móvil a cargar de noche? Todos, ¿verdad? Y si se olvida de cargar el móvil, por la mañana tiene el móvil que está tiritando, ¿verdad? Pero eso nos pasa muchas veces. Nosotros cargamos nuestra vida espiritual, nos llenamos de nuestra vida espiritual cuando empezamos a orar y a buscar a Dios. Y entonces nos fortalecemos en el espíritu. Estás flojo, estás débil, estás sin batería espiritual porque no has cargado tu vida en oración. Y hay que orar, aunque sea poquito, pero hay que orar, hay que buscar a Dios en oración. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les da un modelo de oración, una enseñanza, donde encontramos, al igual que en una receta, todos los ingredientes para tener la oración perfecta y más completa, ¿verdad? El Padre Nuestro es una receta. Y la receta, tú sabes que hay 100 gramos de harina, 2 huevos, 500 gramos de azúcar. Estamos haciendo un pastel, ¿verdad? Un poquito de vainilla, etcétera, etcétera. Hay que mezclarlo todo. Eso está diciéndonos Jesús con la oración del Padre Nuestro. Es una receta perfecta para que nosotros podamos aprender a orar. Porque ¿cómo oramos? Entonces Jesús empieza a enseñarles, porque aquí esto es una enseñanza, empieza a enseñarles cómo tenemos que orar. Vamos a Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Y les dice, nosotros, pues, oraremos así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración casi la saben todos, porque es la oración católica que se les enseña en todos los sitios, ¿verdad? ¿Quién no sabe? ¿Quién no conoce esta oración? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podemos orar usando este modelo? ¿Cómo podemos orar? Padre nuestro. Ya empieza diciéndole Padre nuestro, reconociendo que Él es nuestro Padre, reconociendo que somos sus hijos. Entonces, si
tú eres un hijo de Dios, tú tienes confianza. Tú tienes confianza para entrar con confianza en la oración, reconociendo primeramente que eres un hijo, porque el diablo no quiere que sepas que tú eres un hijo del Padre. El diablo te va a decir, tú no sirves, tú no vales, tú no te lo mereces. No, ya hemos dicho que es por gracia, no es por nuestros méritos, es por gracia, y somos hijos. Amén. Y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Entonces, no hay nada más grande que llamar Padre al Creador del cielo, al Creador de la tierra, al Dios Todopoderoso. O sea que afirma esta palabra dentro de ti y reconócelo como tu Padre Celestial y adórale. ¿Qué te parece si tu padre fuera, Billy Gates, por ejemplo, o Elon Musk, o estas personas ricachonas, ¿verdad? Tú no tendrías ningún problema, porque tu padre es, ¿verdad?, el más rico. Billy Gates, el de los ordenadores, Elon Musk, ¿sabéis quién es, no? El que estaba con Trump. Son multimillonarios. ¿Tú crees que a sus hijos les va a faltar algo? ¿Tú crees que a sus hijos les va a faltar un buen colegio? ¿Les va a faltar comida? ¿Les va a faltar ropa? ¿Van a ir con la ropa destrozada por la calle? No, porque su padre es un millonario y su padre puede abastecerle de todo. Entonces, nuestro Padre es el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el Señor de todas las cosas. ¿Cómo Él no nos va a dar todas las cosas que le pidamos? Por eso dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que llama se le abre y el que... O sea que Dios, tenemos que empezar a ir creyendo de que Dios es todopoderoso para suplirnos, para darnos todo lo que necesitamos. Nos dirigimos así, Padre nuestro. Mira, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo, ¿qué dice?, malos, ¿cómo somos? Y hay que reconocer los que somos malos. Ah, no, yo soy bueno. No, tú no eres bueno, yo tampoco. Somos malos. Somos malos. Que nos aprieten un poquito, verás si somos buenos o somos malos. Que nos aprieten un poco, ¿verdad? Que te pisen un poquito. Yo digo que cuando estrujas el limón sale zumo de limón. Y cuando estrujas una naranja sale naranja, zumo de naranja. Pero tú estrujas a un gitano, hay un gitano, digo. Tú estruja a un cristiano. No, gitano, también, los gitanos también, gitano y payo es igual. Estrújalo, a ver qué sale, ¿verdad? Te puede salir cualquier cosa, porque cuando nos empujan un poquito sale el hombre viejo, el abuelo viejo, el abuelo del abuelo y el tatarabuelo, y salen todos los viejos que hay dentro de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos a Dios, porque el único bueno es Dios. Amén. 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 Si estando con Dios nos cuesta, imagínate fuera de Dios. Si estando con el Señor, si viniendo a la iglesia, si escuchando la palabra, aún todavía nos sale el genio y nos sale la rabia, imagínate sin el Señor. Imagínate. Le damos rienda suelta a todo aquello que está en nuestra vida. Por eso es necesario, porque Jesús es la sal que hace que nos contendamos, que nos resistamos un poquito. Pero si nos falta Jesús, el mundo sin Dios, mira cómo está. Mira cómo está el mundo sin Dios. El mundo sin Dios, mira cómo está. Está horrible. Por eso es muy importante que Dios es una relación. Dios no es ninguna religión. Dios no trajo ninguna religión, Jesús no trajo ninguna religión. Él trajo una comunión, Él trajo una relación para que tú camines con Jesús, para que tú andes con Jesús, para que tú ores con Jesús, para que tú camines con Él, para que tú cambies tu forma de ser. Él no trajo ninguna religión. ¿Qué es eso de... Eso, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que hay un purgatorio?
¿Dónde está escrito que tenemos que adorar a las imágenes si eso no está escrito? Si eso es, el Señor aborrece la idolatría. Y está escrito en su palabra que Él aborrece las imágenes, que Él aborrece la idolatría. Pero Jesús no trae ninguna religión. Jesús lo que hace es ayudar al pobre, ayudar al necesitado, levantar al caído. Dice, me ha ungido Dios para anunciar las buenas nuevas, para sacar a los que están en las cárceles, a los quebrantados de corazón, para ayudar a los necesitados. Para eso el Señor me ha llamado. No para poner temor en los corazones. Tú no tienes que amar a Dios por el miedo de irte al infierno. Haya o no haya infierno, yo seguiré amando a Dios. Haya o no haya infierno. Porque Dios, cuando tú lo sientes, cuando tú lo experimentas, cuando tu vida cambia, cuando tú has cambiado tu interior, porque lo primero que viene a tu vida cuando tú recibes a Cristo en tu corazón es el amor de Dios. Y dice la palabra en Romanos 5:5, vosotros habéis sido llenos, habéis recibido el amor de Dios en vuestros corazones, habéis sido llenos del amor de Dios. A mí no me cambió ninguna religión, a mí me cambió el amor de Dios. A mí me cambió el amor de Dios. Yo estuve muchos años en las iglesias, pero sin embargo hubo un día donde Dios se manifestó y cambió mi vida. A veces Dios espera un tiempo, pero hay un día señalado para ti. Hay un día señalado para ti donde todo cambia, donde todo empieza a tener sentido en tu vida. Yo no sé qué día será ese, pero Dios tiene un día señalado para ti. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que si Él está en los cielos, quiere decir que Él está por encima de todas las cosas. Él ve todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima de todo problema. No haga tu problema más grande que Dios. Dios es más grande que tu problema. Amén. Dios es más grande que el problema que tú puedas tener, que la necesidad que tú puedas tener. Señor, necesito un trabajo. Hay un trabajo esperándote ya para ti. Señor, que necesito, que tengo un problema, Señor, en mi casa, en mi matrimonio, con la hipoteca. Señor, que tú sabes, con mis hijos. Yo soy más grande que tu problema. Y Dios te puede traer solución rápido cuando estamos confiando en el Señor. Pero cuando decimos, ¿podrá Él hacerlo? Él puede hacerlo porque Él es Dios. Porque Él está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Estás en el cielo. Estás por encima, vigilando y haciendo todas las cosas y dándome todo lo que yo necesito. Amén. Él es el que gobierna. Él es el que gobierna. No gobierna la tierra, gobierna el cielo. Si el tramo está ahí es porque Dios lo ha puesto. Por algo lo habrá puesto. Porque Él es el que pone los reyes y los quita. Eso dice el libro de Daniel. Él pone los reyes y Él los quita. Él pone los presidentes. Y si en un país hay una dictadura, quizás es porque ese pueblo necesita o porque se ha ganado esa dictadura. Y si en otro pueblo hay otra cosa, es porque quizás porque Dios también trae juicio. Como trajo un juicio sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre ciudades. Porque la gente no quiere acercarse a Dios. Y a veces Dios tiene que venir con algo para que la gente se acerque a Dios. Nos cuesta. Porque nosotros le damos importancia a nuestra vida física. Pero esta vida física dura 70, 80 años, 90 años como mucho. Pero hay una eternidad por delante. Y Dios está mirando la eternidad, no el poquito que vamos a vivir aquí, porque hay jóvenes que se van con 15 años, otros se van con 5, otros se van con 3, otros se van con 30, otros se van con... Porque no lo sabemos. Porque la vida no depende de ti ni de mí, depende de Él, porque Él está en el cielo. Él tiene el control de tu vida. No yo ni nadie tiene el control de nuestra vida. Yo no puedo, cuando viene la hora, cada uno tiene, es como las pilas, se han gastado las pilas, te vas y fuera, se acabó. Pero Dios le da importancia a la vida eterna. Por eso vino Jesús. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. Porque para nosotros quizás lo más malo es la enfermedad, quizás lo más malo es el pasarlo mal, quizás lo más malo, pero
no se puede comparar con lo que vendrá luego, con aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Pero eso es muy importante porque Jesús es el regalo del Padre para esta humanidad, para todo aquel que está necesitado, para todo aquel que está perdido, porque estábamos sin Cristo, estábamos perdidos, estábamos sin promesa, estábamos sin Dios en este mundo. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y envió a Jesucristo. Y Él tuvo que enviar a su propio Hijo a la cruz para darnos salvación. Y pagó un gran precio. Por eso es un regalo. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede comprar la salvación. Es un regalo de Dios. Y tú lo que tienes que cogerlo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Lo coges. Y estás agradecido porque es un regalo. Amén. Si tú lo hubieras ganado tú, no estarías agradecido a Dios. Pero tú no te has ganado nada, ni yo tampoco. Es que yo oro mucho, es que yo ayuno mucho, es que yo doy mucho dinero a los pobres. No te sirve, no te vale. Nadie puede pagar el precio de la salvación. Solo Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Aleluya. Hay que alabar a Dios por su bondad y por su grandeza y por la multitud de su misericordia. Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gente se acuerda de Dios, y hay un refrán católico que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Cuando viene el problema, la gente se acuerda de Dios. Cuando viene la necesidad, el más ateo está buscando a Dios. Cuando los médicos dicen no hay solución, esto le quedan 2 meses de vida, entonces buscan a Dios. Mientras tanto parece que nuestra vida es eterna y que no va a pasar nunca nada, pero nosotros tenemos que estar buscando a Dios, no en el tiempo malo, en el tiempo malo y en el tiempo bueno. Hay que buscar a Dios siempre. Amén. Siempre, siempre, porque el hombre ha sido hecho para andar en compañía con Dios. El hombre no es algo que vino, una evolución, que primero vino un mono y luego el mono se le cayeron los pelos y olvídate de eso. El hombre y la mujer están hechos a imagen de Dios. Fue Dios el que trajo la exposición exacta de cómo teníamos que ser. Amén. No venimos de ninguna célula rara, ni de ningún meteorito que vino del cielo, ni de un ovni. No. Fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Y lo dice la Escritura claramente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, para que quede bien escrito y en letra grande. Amén. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Veis? ¿Veis cómo estamos orando? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa santificado? De que Dios es santo y Él se goza también en nuestra santidad. O sea que pídele a Dios que te purifique, que te santifique, que santifique tu casa, tu familia, tu hogar. Ese es en ese momento, cuando tú le pides al Señor que santifique tu vida, que la sangre de Cristo viene sobre ti. Porque sabes una cosa, la sangre de Cristo aún está viva. La sangre de Cristo es eterna. Y la sangre de Cristo es espiritual y viene y limpia de todo pecado en nuestras vidas. Nos purifica, nos santifica, nos cambia, nos transforma. Y nosotros pensamos que no es física. La sangre de Cristo es eterna, la eterna sangre del Rey de Reyes, que limpia nuestras vidas como un río, nos purifica de todo pecado. Amén. Yo puedo presentarme confiadamente, como hemos leído, confiadamente. Pero Señor, si yo soy un drogadicto, eras un drogadicto, pero yo te he limpiado con mi sangre. Señor, si yo era un alcohólico, eras un alcohólico, yo te he limpiado con mi sangre. Señor, si yo era un truán, yo era un mentiroso, yo era un ladrón, eso eras, pero yo te he limpiado con mi sangre. Ya no eres esa persona, yo no te veo. Pero Señor, si yo sigo todavía cayendo, pero yo no te veo así, porque Dios llama las cosas que tú las ves mal, Él las ve bien. Yo no entiendo el filtro que tiene el Señor, porque dice la palabra que Él nos ve perfectos.
Él nos ve perfecto. Señor, ¿cómo me puedes ver perfecto con tanta imperfección como yo tengo? Pero Él te ve perfecto. Tú no te lo crees, Él te ve perfecto porque hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús. Hemos pasado por el filtro donde nos santifica, donde nos purifica, donde nos justifica el Señor. Y tú eso no te lo puedes creer, pero tu vida ha sido cambiada en el momento que tú recibiste a Cristo, Jesucristo. Por eso dice la palabra, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Todas. Ni una quedó ahí, no. Todas han sido hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ves? Nos escogió. Si nosotros ya estábamos escogidos. Es que ya Dios nos escogió. Dios ya te escogió. Él te conocía antes de que naciera, ya te conocía el Señor. Porque Dios no vive en el tiempo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene presente, pasado y futuro. Dios ve tu presente, tu pasado y ve tu futuro. Y antes de que naciera, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocía el Señor. Ya sabía el Señor lo que iba a ser de ti. Por eso es importante que lo entendamos. Él ya nos conocía. Y ya hemos sido rociados, mira, rociados y santificados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. Cuando tú le pides al Señor, venga a nosotros tu reino, lo que le estás pidiendo al Señor es por tu milagro, por tu necesidad, por tu enfermedad, por tu problema, ese problema que es imposible de solucionar por el hombre, porque los milagros, si el hombre lo puede solucionar, no es un milagro. Si el hombre puede solucionar el problema, ya no es milagro. El milagro es algo que el hombre no puede hacer. Cuando ya te dicen no te queda un mes de vida, tu cáncer está entendido, tienes una metástasis que este hombre se acaba, pero Dios obra y se sana completamente. Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro de Dios. El milagro del cojo de la Puerta de la Hermosa, que desde chiquitito lo ponían para pedir, pero Pedro y Juan dicen, mira, no tenemos ni plata ni oro. Hoy los cardenales, el Papa y toda esta gente no pueden decir no tenemos ni plata ni oro. Ellos tienen plata y tienen oro, pero no tienen poder. Pero Pedro y Juan no tenían ni plata ni oro, pero tenían el Espíritu Santo y tenían poder del cielo. Es que no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que al instante se le afirmaron los pies y las rodillas. Y ese hombre que llevaba años postrado, sin poder caminar, dice que empezó a andar y a saltar y entró saltando dentro del templo. Y más de 3.000 personas se convirtieron aquel día. Ay, es que Dios utiliza los milagros para que la gente vea y crea de que hay un Dios poderoso que puede hacer maravillas y puede hacer milagros. Amén. Es que nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso y sigue haciendo maravillas y sigue haciendo milagros, porque Dios no ha cambiado. Amén. Dios no ha cambiado. Y como aquí hay tema, os dejo un poquito para la semana que viene. Os dejo con hambre. ¿Qué os parece? Os dejo un poquito con hambre para que sigamos ahí escarbando en la presencia del Señor. Sonríe porque Dios te ama. No sabes lo mucho que Dios te ama. No sabes lo mucho que Dios te ama. Aunque tú creas que Dios no te ama, Dios te ama. Es que yo soy muy malo, que soy muy mala. Tú te crees que eres malo y mala, pero Dios te ha cambiado por su sangre preciosa. Amén. O sea que mírate como Dios te mira. Porque si tú dices que eres un pecador y que no sirve y que no vale, eso es lo que tú vas a hacer. Pero cuando tú sabes que eres un santo justificado y lleno del Espíritu Santo, tú vas a vivir una vida ya diferente. Amén. ¿Quiere que ore por ella? Pues ven Flora. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor.
¿Sabes lo que le pido yo al Señor ahora cada